Hola, te habla Gabriel Andrade desde Maracaibo, Venezuela. Hoy es sábado 11 de febrero del 2017 y quiero conversar sobre la película Sabino Vive del director Carlos Azpurua, la cual a mi juicio tiene muchas manipulaciones. Bueno, el conflicto entre ganaderos e indígenas Yucpa en la Sierra de Perijá en Venezuela es muy viejo. Chávez quiso meter sus narices en ese zaperoco y llegó a pronunciar una frase que los demagogos indigenistas repiten hoy hasta la saciedad. Y esa frase es: entre los terratenientes y los indios, que no cabe duda de que estaremos a favor de los indios. Eso lo dijo Chávez. Bueno, la frase ha resultado muy lamentable porque a partir de ella se ha interpretado que los indios, hagan lo que hagan, siempre tendrán la razón. Y así, si bien muchos reclamos indígenas son justos, es también innegable que ha habido líderes indígenas que han asumido conductas criminales y que en nombre de la resistencia indígena contra los 500 años del colonialismo y bla, 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 chantajean y sacan provecho. La película Sabino Vive, de Carlos Azpurua, es en buena medida una continuidad de esa demagogia indigenista que está dispuesta a defender a los indios a toda costa, sin importar cuán deplorables sean las conductas de algunos de sus líderes. El film está bien editado y la verdad es que nunca aburre, aunque asombra un poco la enorme cantidad de errores ortográficos que aparecen en la pantalla. Bueno, a mí no me extrañaría que alguien como Azpurua, que es a todas luces de ultraizquierda, pues a mí no me extrañaría que alguien como Azpurua piense que la Real Academia Española es un instrumento de dominación colonial para oprimir a los pueblos de América y bueno, todo ese cuento, y que por ello es innecesario seguir las reglas ortográficas. Pero bueno, en fin, ojalá Azpurua alcance a ver que no es demasiado difícil corregir las faltas ortográficas en su película. Basta con someter las frases a un corrector automático y ya está. La película intenta hacer un retrato del cacique Yucpa Sabino Romero, quien fue asesinado en el año 2013. Creo que fue asesinado un día antes de que muriera Chávez, casualmente. Parte de la demagogia indigenista consiste en decir que antes del contacto con la muy malvada civilización occidental, acá en América todo era hermoso, más o menos como la canción de Evio Di Marzo, que dice Sembra en el tiempo, que todo era muy bello antes de que vinieran los españoles. Bajo esta narrativa, luego llegó el hombre blanco y estropeó aquel paraíso terrenal. Bueno, esta idea, que es presentada en esta canción de Evio Di Marzo, pero también en una comedia como Los dioses deben estar locos, es repetida una y otra vez por Luzbi Portillo, un profesor de la Universidad del Zulia que aparece entrevistado a lo largo de la película. En una de las entrevistas, Portillo dice que antes de que llegaran los españoles, los misioneros, perdón, a la Sierra de Perijá, los yucpas eran felices con sus comidas y sus ropas tradicionales. Pero entonces los misioneros empezaron a traer pantalones, camisas, fideos y azúcar, y así estropearon el paraíso terrenal indígena. Bueno, esa idea romántica del buen salvaje es cuestionable, pero por ahora, bueno, no me propongo debatirla. Con todo, yo la verdad es que quedé estupefacto cuando en esa misma entrevista Portillo se queja de que los misioneros también trajeron libros. A mí me parece razonable decir que los fideos y el azúcar pueden hacer daño, pero los libros. Bueno, esto es muy revelador de un gran vicio del indigenismo, y es que en su empeño de idealizar todo lo anterior a la llegada del hombre blanco, terminan por despreciar cualquier ventaja de la civilización occidental, incluyendo la escritura. Nunca quedó clara la muerte de Sabino Romero, allá en el año 2013. Los autores materiales están presos, uno de ellos un tal alias El Manguera, pero los autores intelectuales no están presos. Azpurua, el director, se apresura a acusar sin pruebas que los autores intelectuales fueron algunos ganaderos de Machique. Bueno, puede ser como puede no ser. Azpurua debería ser más cuidadoso en lanzar acusaciones tan ligeramente. Desde hacía muchos años a Sabino Romero se le acusaba de robar ganado.
Portillo, el tipo este que aparece en la película, lo defiende a toda costa. Sabino Romero estuvo preso un tiempo y los robos de ganado en la zona de Perijá seguían. Entonces, a partir de eso, Portillo dice que eso es evidencia de que Sabino era inocente. Bueno, lamentablemente Portillo obviamente es incapaz de razonar lógicamente como cualquier detective lo haría. Pensemos en este ejemplo. Si se coloca preso a un violador, ¿eso significa que las violaciones en el mundo se acabarían? No, por supuesto que no. Pero eso no implica que el violador no violó. ¿No? Del mismo modo que el robo de ganado no haya cesado en la sierra de Perijá, eso de ningún modo es evidencia de la inocencia de un ladrón de ganado, como aparentemente lo era Sabino Romero. Lo más asombroso es que en la propia película, el mismo Sabino admite haber robado ganado. Y su argumento era el mismo que se repite a lo largo de toda su retórica. Él es indio y todo lo que hay en Perijá pertenece a los indios porque eso era de sus ancestros. Por ende, al robar ganado, la verdad es que según Sabino, él no está tomando nada que no le pertenezca. Y así, pues aplica el mismo argumento a las tierras. Sabino tiene el derecho a tomar violentamente las tierras porque antes de que llegara Colón, su tatarabuelo era el dueño. Bueno, aquí es donde empieza el chantaje. Ciertamente en la conquista de América hubo toda clase de atropellos. Yo no propongo que le hagamos una estatua a Hernán Cortés ni nada por el estilo. Pero vale preguntarse, ¿acaso eso autoriza a un indio actual del siglo XXI invadir unas tierras por una injusticia cometida hace 500 años? Yo me pregunto, ¿estaría el propio Aspurua dispuesto a entregar su casa en Caracas porque el terreno donde está ubicada fue territorio indígena antes de que llegaran los conquistadores? El gobierno de Chávez, cabe admitirlo, trató de hacer un reparto más organizado y más justo de las tierras y sentó en mesas de negociación a los terratenientes y a los indígenas. En ese proceso de demarcación de tierras, Sabino Romero tuvo un enfrentamiento con otro cacique yucpa, un tal Olegario. Y en un altercado, una hija de ese cacique rival murió. A raíz de este suceso, las autoridades venezolanas pusieron preso a Sabino porque los testigos decían que Sabino era el que le había matado a la niña, a la muchacha. Aspurua, el director de esta película, manipula vilmente al sugerir en su película que la orden de arresto fue presionada por los terratenientes de Perijá y que fue exclusivamente un intento por neutralizar a Sabino en su lucha social. Bueno, eso es absolutamente falso. Sabino estuvo preso porque, según algunos testigos, él mismo participó en la muerte de la hija del cacique rival. Aspurua, el director, de forma muy irresponsable, jamás menciona este hecho. Incluso en aquella época, la propia ministra de los pueblos indígenas, una mujer que se llamaba Nicia Maldonado, que aparece muy fugazmente en la película, pero Aspurua nunca la entrevista, pues esta Nicia Maldonado aclaró que había elementos para imputar a Sabino y, bueno, yo creo que muy sensatamente ella dijo que la lucha social indígena no podía hacerse matando a menores de edad. En fin, nunca quedó claro si Sabino fue culpable o no de la muerte de la hija del cacique rival. Al final, supuestamente por falta de pruebas, pero yo creo que también debido a una enorme presión por parte de grupos indigenistas, bueno, al final Sabino fue liberado. Sea como sea, lo cierto es que Sabino tenía un amplio historial de hechos violentos y el director de esta película, Aspurua, lo trata de disimular a toda costa. Por ejemplo, el padre Nelson Sandoval, que es un fraile de la misión del Tocuco, él mismo ha narrado cómo Sabino en más de una ocasión lo amenazó de muerte. Aspurua no se molestó en entrevistar a Sandoval, que es un misionero de larga trayectoria en la región. Bueno, otra manipulación. La manipulación de Aspurua no se limita a eso. En entrevista, por ejemplo, en la película la entrevista al político colombiano Gustavo Petro. Y Petro da a entender que los terratenientes de Perijá están asociados con los paramilitares de Colombia y los carteles de la droga. Bueno, esto es una verdad a medias. O sea, ciertamente la actividad de los paramilitares en Perijá sí existe, pero los paramilitares son apenas un grupo entre muchos otros que operan en esa zona. Ha habido muchísimas denuncias de operaciones militares de las FARC y el ELN en Perijá en contra de los yucpas, pero de nuevo
Aspurua, con sus sesgos ideológicos, él prefiere evadir todo eso y no mencionarlo en la película. En estas entrevistas, Petro también sugiere que el narcotráfico colombiano opera exclusivamente con los paramilitares. Pero de nuevo, eso es falso. Una mínima revisión histórica revela que eso no es así. En realidad, el narcotráfico en Colombia empezó más bien con los comandantes guerrilleros, quienes decían que el narcotráfico era legítimo porque era un arma revolucionaria para destruir a la burguesía del imperio, que a fin de cuentas era la que consume la droga. En fin, en la película hay también una breve mención del contrabando de gasolina de Venezuela a Colombia. La verdad es que yo no entiendo qué relevancia tiene eso con la vida de Sabino Romero, pero en todo caso, no cabe negar que ese contrabando efectivamente existe. Pero lo que Aspurua nunca menciona es que el causante de ese problema del contrabando fue el propio gobierno de Chávez al subsidiar la gasolina de tal manera que alimentó ese negocio. Aspurua también manipula colocando imágenes del paramilitar colombiano Mancuso con Álvaro Uribe, y entonces luego coloca imágenes de Uribe con Leopoldo López. O sea, más o menos quiere dar la impresión de que Leopoldo López pues, es un paramilitar y que de algún modo tiene algo que ver con la muerte de Sabino Romero. Calumnias absolutas. Según se narra en la película, las sentencias a los asesinos materiales de Sabino fueron muy leves. Si esto efectivamente es así, pues la verdad es que las autoridades venezolanas deberían interceder en el caso y tomar medidas correctivas. Pero la película de Aspurua la verdad es que no contribuye a la justicia. Porque es que en vez de presentar los hechos como verdaderamente ocurrieron, Aspurua manipula y omite. Sabino, bueno, sí, fue un luchador social, pero su forma de proceder fue cuestionable en muchos sentidos y tuvo algunas algunas conductas criminales. Aspurua, con su sesgo indigenista de ultraizquierda, prefiere pintar en colores rosas a un cacique que, a decir verdad, tuvo también un lado muy oscuro. Y la verdad es que es una lástima, porque es que Aspurua demuestra tener buenos talentos cinematográficos, pero lamentablemente su sesgo ideológico le quita calidad a esta película. En fin, muchas gracias por haberme escuchado y nos vamos con una canción de Evio Di Marzo que evoca todos estos mitos indigenistas. Nos vemos en la próxima. Mucho antes que llegaran los españoles, mucho antes que llegaran blancos y negros, y en América los indios dominaban las estrellas, y en América los indios dominaban la belleza, y en las tardes puedo verlos reflejados en el cielo, el cielo del tiempo. Mucho antes, el cielo del tiempo, mucho antes que llegaran las pistolas, bang bang, mucho antes que con ellas tengas consuelo. Y en América existían las ciudades y los campos, y en América vivían las mujeres y los niños, y en las tardes que aún se mecen al compás de los dioses de la selva del tiempo, mucho antes, la selva del tiempo, selva del tiempo, envuélveme otra vez en ti, selva del tiempo. Enséñame de nuevo la vía, selva del tiempo, selva mucho antes.